Buenos días, iglesia. Que Dios les bendiga a todos. Y es un honor estar en la casa de Dios. Acompáñame con sus Biblias. Vamos al Salmo 90. Y vamos a estar leyendo los versículos 1 a 4. Y va a ser el texto de nuestra exposición en el día de hoy. Y oramos al Señor que sea Él llevando a cada uno de nosotros a ese encuentro especial con su palabra. Vamos a leer, luego oramos. Yo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, por si ustedes leen en otras versiones. Puede ser que algunas palabras cambian, pero la esencia de la palabra es la misma. Dice así: Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices: vuelvan hijos del hombre, hijos de los hombres, porque milenio ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Oramos, hermanos. Señor Dios, estamos aquí delante de tu presencia. Y quiero darte gracias por el privilegio, Señor, de ser tu portavoz, tu instrumento humano para la edificación de tu iglesia. Por eso quiero, Señor, aprovechar ese momento para orar por mis hermanos, los pastores que están predicando, no solamente en ese lugar, sino en otras iglesias. Quiero levantar delante de ti ese clamor por la vida de Wilmer en la ciudad de La Vega. Oh Señor, usa sus labios con poder para edificar a tu pueblo, para llevar a tu pueblo, Señor, a ver la magnificencia de tu poder, a contemplar las maravillas de su palabra. Oh Señor, cuídalo para que no intenta, Señor, imponer sus percepciones, ideas por encima de tu palabra. De igual forma, Señor, quiero clamarte por la vida de tu siervo, Pastor David Bertrán, en la Iglesia de las Américas. Oh Señor, gracias por usar sus labios, usar sus vidas, Señor, para impactar corazones de tus hijos. De igual forma, Señor, te quiero pedir por tu servidor aquí, Señor, en esta iglesia. Oh Rey, que sé tú usando, Señor, mis labios para bendecir y edificar a tu pueblo. Oh Señor, permite que tu palabra sea expuesta fielmente y que tu iglesia sea edificada. Y todos, Señor, aquellos que entran en este lugar, en esta casa, oh Señor, pueden encontrar, como dice tu palabra, el verdadero refugio para sus almas. Oh Señor, que su palabra impacta sus corazones, sus vidas, y que pueden salir aquí, Señor, gozoso de haber conocido al único Rey, al único Dios, al que es digno de toda la gloria, de toda la honra. Oh Señor Dios, te pido, Señor, por eso confiamos en tu poder, en tu soberanía, en tu misericordia y tu bondad. Y te lo pido todo, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro, que merece toda la gloria, que merece toda la honra y que merece todo el honor. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. El Salmos 90 es el pasaje de nuestra exposición en el día de hoy.
Es un pasaje que vamos a estar predicando hoy. Vamos a ver la primera parte y la próxima semana estaremos o continuaremos estudiando todo el Salmo, el resto del Salmo. Y estaremos dividiendo ese Salmo en dos, digamos, temas. Y el primer tema que estaremos viendo es un tema que es tan profundo que cuando uno trata de hablar de ese tema, uno queda tan pequeño y uno no sabe ni dónde empezar. Es uno de los temas más difíciles para cualquier predicador, no importa el tiempo de experiencia que tiene, el conocimiento que tiene, ningún predicador puede llegar a exponer ese texto o ese tema o ese atributo, que mejor dicho, que vamos a ver de una manera exhaustiva. Porque se trata de hablar de la eternidad. Eso es el tema que vamos a hablar, la eternidad de Dios. Y ahora, ¿cómo podemos hablar de algo que nosotros ni entendemos eso? ¿Qué es eso, verdad? Pero es también maravilloso si el mismo Señor bajó, se acomodó tanto a nosotros para darnos con qué hablar. Y eso, el único, al entender eso es suficiente para decir, Señor, tú eres maravilloso. Y porque tú eres Dios, pero te bajaste a tal punto a dar a conocer, a dar al hombre, a los simples mortales a conocerte. Y eso es el desafío, hermanos, que estamos haciendo en el día de hoy. Y espero que Dios, en su amor, como así un día habló con el autor de este salmo, para escribir esa porción que tú y yo vamos a estar estudiando en el día de hoy, es el mismo Dios que va a hablar a cada uno de ustedes. Porque sabes algo, que Él es inmutable, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y para siempre. Y Él conoce su corazón, conoce cada uno aquí presente. Por eso no tengo ninguna duda, aunque yo me siento tan insignificante, ¿verdad? Parar aquí, pero doy gloria a Él, porque Él va a hablar a ustedes. Y eso no hay duda de que Él sigue siendo ese Dios grande, maravilloso, que nos ha convocado en este lugar. Así como nos ha convocado, Él tiene, ¿verdad?, respuesta, o Él tiene su enseñanza para cada uno de nosotros, y en eso confiamos de que Él va a seguir obrando de una manera sobrenatural. No sé si has notado, cuando se mira conmigo y me acompañan en este texto, en los primeros dos versículos, y ahí estaremos viendo cómo el autor comienza presentando, o sea, esa afirmación. De hecho, es una oración que el autor presenta delante de Dios. De hecho, alguien dijo una vez, ¿verdad?, o sea, tomando en cuenta una tarea difícil, dice, enseñarle a los niños es una cosa maravillosa para hacer. Es una de las cosas más difíciles también. Nos retan para que tratemos de buscar la forma más sencilla y clara de enseñanza. Y la sabiduría que muchas veces revelan es algo que penetra en el corazón. A veces los niños preguntan cosas tan difíciles que ni siquiera uno puede responder. Y sus preguntas a veces son preguntas que nosotros mismos no nos hemos hecho. Tal vez ni siquiera habíamos considerado lo que los niños consideran. Y si somos honestos, a veces sus preguntas revelan que nosotros hemos aceptado las cosas porque se nos han dicho que ellas son así, aunque no las hayamos analizado mucho. Pero, o sea, tratando de entender eso a partir de esa ilustración, viendo a Dios como viendo a nosotros, para tratar de enseñarnos una verdad tan grande que
la misma mente humana no puede alcanzarla. No es una tarea fácil. Yo sé que para Dios no hay nada, o sea, que imposible, como difícil, como nosotros vemos, pero tratar de llevarnos a esa verdad, como lo estamos viendo, ¿verdad? Es una tarea seria. Bueno, mirando este salmo, según vimos en el mismo título, dice que es una oración de Moisés, de hombre de Dios. Algunas versiones dice varón de Dios. Interesante, ¿verdad? Ese título. Pero si miramos desde eso, podemos decir, este salmo es el más antiguo de todo el salterio. Pero uno puede decir, pero ¿es más antiguo que el Salmo 1? Sí, si lo miramos desde ese contexto, porque la escritura dice que fue escrito por Moisés. Si miramos, ¿verdad? O sea, ubicarlo en el contexto histórico, es uno de los salmos más viejos, más antiguos de todos los salmos, ¿verdad? O sea que se trata de temas que comenzaron con la caída en nuestros primeros padres y continuarán, ¿verdad?, siendo importantes y desconcertantes hasta el regreso de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Cuando miramos eso, el texto, cuando leemos detenidamente en ese texto, al leerlo, lo que vemos, encontramos que Dios es eterno y los hombres somos frágiles, somos, ¿verdad?, efímeros. Encontramos a un Dios santo, pero al mismo tiempo a un hombre pecador. Encontramos a vida y muerte. Encontramos también el significado de la vida. Hermanos, el significado de la vida en un mundo confuso y difícil. Es posible que Moisés escribió este salmo antes, ¿verdad?, después del fracaso del pueblo de Israel en Kadesh Barnea, que vimos en algunos momentos que hemos estudiado en el libro de Números, en el capítulo 13 al capítulo 14. Guarda que en ese recorrido Dios había enseñado a su pueblo qué tenía que hacer. El pueblo estaba a unos, digamos, centímetros para entrar en la tierra prometida. Y Dios le había dicho al pueblo, entra y toma posesión de esa tierra. Pero el pueblo dice, no, Señor, no, así no. En otras palabras, nosotros vamos a hacer algo que nos parece mejor. Vamos a enviar espías a ver esa tierra, después nos cuentan cómo está funcionando algo allá. En otras palabras, lo que está diciendo que no tenemos mucho crédito, no hacemos mucha confianza en lo que nos está diciendo. Y déjanos hacer lo que a nosotros nos parece. Para Dios, como un buen, digamos, caballero, ¿verdad? Dice, bueno, está bien, si es tu decisión, está bien. Quiero hacer lo que vimos en Números. Cuando uno lee Números 13, fácilmente uno puede llegar a la conclusión que Dios mandó a Moisés a enviar espías. Pero al final, si lo lee, dice, pero ¿pasó algo? Porque Dios castigó a ellos por esa decisión, porque al final, entonces, duraban 38 años dando vuelta allí, en lugar que ellos podían llegar hace mucho tiempo atrás. Pero Deuteronomio 6, ¿verdad? 22, mejor dicho, nos muestra que fue la decisión del pueblo, insistiendo, ¿verdad?, de que era para ellos mejor enviar espías. Y eso ha costado bastante al pueblo, porque duraban 38 años dando vuelta, y porque dudaron de su Dios. Y cuando la nación fue condenada a viajar por el desierto, eso fue causado, o sea, fue por esa misma consecuencia. El pueblo andaba hasta 40 años en el desierto. Y la mayoría de toda esa generación murió, la mayoría de esa generación, de 20 para arriba, no alcanzaron a ver la tierra prometida. O sea, si miramos eso, decimos, esta tragedia fue seguida también por la muerte, por ejemplo, de la hermana de Moisés, Miriam,
en Números 20 y su hermano Aarón en mismo número 20. Y sabemos también en el mismo número 20, Moisés desobedeció a Dios porque llegó un momento, me imagino todo lo que ha sucedido. Dios dijo a Moisés, mira, abra con la roca para que encuentre el agua para el pueblo. Y Moisés se enojó y dio un discurso que no era ni necesario y luego golpeó la roca, ¿verdad? Y por eso Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Desobedeció a su Dios, ya fracasó. Ahora entonces, mirando todo eso, la pregunta que podemos hacernos, ¿cómo logró Moisés convertirse en un hombre de Dios? Después de 40 años en el Egipto pagano que terminó en fracaso. Recuerda que la historia de Moisés se divide, si lo miramos, en 3 grandes etapas o periodos. Duró 40 años en Egipto y sabemos por la razón por la cual que él tuvo que dejar Egipto, porque fracasó, mató a un egipcio y tuvo que huirse. Y luego 40 años en Madián como un pastor humilde, ¿verdad? Y era tanto su relación con las ovejas. Moisés estaba a punto de hablar igual que las ovejas. Recuerda cuando el Señor lo llamó, dice que no podía ni siquiera hablar porque duró ahí la formación de él. Y pasó también 40 años, luego de eso, liderando una nación que, yo digo una nación fúnebre. Puedo hacer, luego le explico por qué digo eso. A través del desierto, ¿verdad? Y sabemos que todo lo que está pasando, porque ¿cómo podemos entender ese concepto? Sí, porque dice, bueno, después de la desobediencia del pueblo, que Moisés le tocó ver a la gente que están ahí muriendo, porque dice que de 20 para arriba, ninguno de ellos entonces se atrevió o pudo llegar a la tierra prometida. Y resistió todos esos tipos de eventos. Lo podemos ver, hermanos, que en ese caso decimos que la vida no fue fácil para Moisés. Aún así, él triunfó. Y en este salmo, Moisés compartió sus enseñanzas para que nosotros también tengamos fuerzas para nuestro viaje en este mundo. Empezar bien y poder terminar bien, porque la vida es un viaje, es un andar. Y en ese caminar hay muchas curvas que a veces que nosotros ni pensamos que vamos a encontrar. Pero lo encontraremos en ese camino. Por eso muchas veces nos chocamos, nos sorprendemos, porque como pensamos en nuestra mente, que todo es recta, como lo hemos planeado en nuestra mente, a nuestro pensamiento, y cuando encontramos con las curvas de la vida, nos sorprende y a veces nos desanimamos, ¿verdad? Porque no fue lo que hemos pensado. Pero hay algo que olvidamos que nuestro Dios es un Dios eterno. Y Moisés ha pasado muchas cosas en su vida. Moisés ha tocado vivir momentos difíciles, pero fue ese mismo Moisés que escribió ese hermoso salmo, porque entendió que Dios es un Dios eterno. No fue fácil para Dios convencer a Moisés. Recordamos lo que pasó en Éxodo 3. Y llegó el momento, el Señor tuvo que decir, Moisés, como cualquiera de nosotros, justifica todo, saca todas sus cosas, pero cuando ya entendió quién era Dios, decidió confiar y caminar como Dios demanda en su palabra. Mis estimados hermanos, este salmo proclama la eternidad de Dios. ¿Qué es eso? Es lo que vamos a estar viendo. Y en el mismo tiempo muestra lo transitorio de la humanidad. Habla de que Dios es eterno, habla que nosotros somos efímeros, somos temporales, ¿verdad? El contenido de ese salmo merece un estudio cuidadoso. La primera parte señala la grandeza de Dios en contraste con lo pasajero y lo pequeño que es el hombre. Hoy me limitaré de compartir la primera parte, enfatizando en la eternidad de Dios. Ahora, hablando de la eternidad de Dios, es hablar de un atributo de Dios, es hablar del carácter de Dios.
Ahora, los atributos de Dios son las cualidades que le constituyen en lo que verdaderamente es. Es decir, consisten en las características, ¿verdad?, de su naturaleza. Más bien que sus hechos, tales como crear, como guiar, como preservar, cosas que fácilmente podemos ver cuando leemos nuestras Biblias. Los atributos de Dios son cualidades permanentes e intrínsecas de la naturaleza divina. Es lo que muestra lo que Dios es. Dios es tan grande, no hay forma del hombre describir a Dios, pero Dios se deja ver a través de sus atributos, de sus diferentes atributos. Incluso que los teólogos los clasifican en dos categorías. Atributos incomunicables de Dios, que son aquellos que Dios no comunica muchos con el hombre, como ese que vamos a ver, la eternidad. La eternidad es uno de los atributos incomunicables de Dios, pero de una forma u otra, Dios es tan generoso, tan benevolente, nos hace parte de ese gran atributo que lo vamos a ver. Él es eterno, nosotros somos temporales. Pero Dios hace provisión para que tú y yo participemos en su eternidad. Los atributos de Dios son dimensiones esenciales e inherentes de su naturaleza misma. Son esas dimensiones específicas que encontramos exclusivamente en ese Dios. Por eso cuando leemos los primeros versículos, vemos ese Señor, tú has sido un refugio para nosotros. O sea que lo miramos en ese caso, refiriendo a su pueblo. O sea que el pueblo de Dios es su pueblo especial. Y lo vemos como Dios ha desarrollado ese pueblo a través del llamado que hizo Dios a nuestro padre en la fe, Abraham, que lo llamó y lo encaminó en ese proceso. Y a través de él Dios formó una nación, de Génesis capítulo 12. Y luego vimos en todo eso, Dios muestra también que Él es eterno. O sea, que no tiene inicio, no tiene fin. Dios no es como ninguno de nosotros. Y basado en eso, podemos ver que Dios es el creador de su mundo, que lo ha creado con un propósito eterno, por su propio propósito, por su propia gloria. Y a través de eso vemos como Dios ha desarrollado un plan de salvación para salvar a su pueblo después de la caída. En Génesis 3:15 Dios ha presentado ese plan de salvación, de cómo restaurar a su pueblo, y eso de manera progresiva observamos cómo ese plan viene desarrollándose. Y hace más de 2000 años Jesús vino aquí a morir por los pecadores para restaurar su relación con su Creador. Ahora tenemos que preguntarnos, bueno, es cierto que escuchamos eterno, ¿qué es eso? ¿Qué significa que Dios es eterno? Alguien lo ha definido de la siguiente manera, lo vamos a leer de manera textual lo que él ha escrito. Mira lo que dice. Dice, Dios no tiene principio, no tiene fin, ni sucesión de momentos en su propio ser, y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. O sea que entendemos, si vemos esa definición, volvemos a leer, Dios no tiene principio, no tiene fin, no tiene sucesión de momentos en su propio ser, y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Dios nunca ha tenido un comienzo. Dios siempre ha sido. Todos nosotros venimos de alguien, ¿sí o no? Y somos dependientes de muchas cosas. ¿Verdad? Estamos aquí porque hay ciertos órganos que están funcionando, pero si paran ya dejamos de existir. Respiramos, ¿por qué?
¿verdad? Porque tenemos el aliento, pero si se para ya no funciona, no podemos hacer absolutamente nada. Pero Dios no depende de nadie, pero uno puede preguntar, pero ¿por qué si Dios no necesita a nadie? Porque es autoexistente. Es aquel que existe por sí mismo. Y Dios existe antes de la creación, de su creación. Y eso es lo que vimos. Hubo un momento en el mundo en el cual tú y yo nos existíamos o existimos. Y tenemos un principio y tenemos un fin. ¿Sabes algo? Todos, el día que nació, ese mismo día empezó a morir. ¿Sabes eso? Porque ya empezó a caminar hacia la muerte. Ya, no nos gusta no nos gusta hablar de eso, porque la muerte lo asusta, pero esa es la vida, es la realidad. Porque ya nacimos, crecemos, pero por ahí donde todos vamos, aceptar o no, por allí que todos vamos. Es la realidad, pero en Dios no existe tal cosas. Primero entonces, Dios no es así con Dios. Él siempre ha sido porque eres autoexistente. Él existe necesariamente. Eres un ser necesario, pero nosotros no lo somos. ¿Y cómo entendemos eso? Miramos Salmo 93, versículo 2. Y eso nos da una idea de lo que estamos hablando. Dice en el Salmo 93, versículo 2, desde la antigüedad o la eternidad pasada, está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Recuerda que es un desafío fuerte para cualquier autor que está hablando de la eternidad de Dios. Porque tratar de meterse en un mundo que ni siquiera ni tenemos ideas, ¿verdad? Pero Dios en su inmenso amor nos ha revelado a través de su palabra. El salmista está diciendo, ¿verdad? Si miramos desde el versículo 1, dice, el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. ¿Por qué? Porque está bajo el control del soberano, del creador, de aquel que existe desde la eternidad, que es autoexistente, que todo está en su mano, está en su total control. Y no puede haber duda de que Dios es lo que es. En segundo lugar, entendemos que Dios nunca tendrá fin. Ya explicamos que no tenía un principio porque existe desde la eternidad. Por eso el salmista dice, tú eres desde la eternidad. Pero también Dios no tendrá y nunca va a tener fin. Dios vive para siempre. Dios es inmortal en comparación a nosotros que somos mortales, ¿verdad? Seguimos viendo Salmo 105, versículo 27 a versículo 25 a 27, que nos arroja luz a lo que estamos diciendo. Que abramos entonces, miramos este salmo, dice de la siguiente manera: les cambio el corazón para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su siervo y a Aarón a quien había escogido. Esto hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios en la tierra de Cam. ¿Lo vemos entonces eso? Como Dios dice, nos está llevando en esa parte a entender lo que Él está diciendo, o lo que nos está llevando a entender en esa parte. Pero la versión que tengo aquí, la otra versión, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos, ¿verdad? Ellos perecerán, mas tú permanecerás.
y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Lo están viendo como está mostrando quién es Él, porque para entender quiénes son nosotros es necesario y es fundamental conocer quién es Dios. Moisés nos dice que consuelo es el hecho de que Dios es eterno, hermanos. Es para los hijos de Dios, los creyentes, un consuelo, pero es aterrador para los impíos, para los que todavía no han depositado su corazón en Dios, porque no hay forma, no hay cómo correrse, no hay cómo esconderse, porque siempre va a enfrentar con Él, porque Él es eterno. Pero para los hijos de Dios, los que confiamos en Él, es un consuelo saber que nuestro Dios es eterno. Ahora pregunto, ¿meditas tú en la eternidad de Dios? ¿Tomas tiempo para meditar en ese atributo, en esa verdad? Eso es lo que llevó a Moisés a esa oración, hermanos, porque él estaba pensando en esa verdad. Fue la eternidad de Dios lo que le dio consuelo en medio de todo lo que ha pasado en ese recorrido con un pueblo quejumbroso que está al momento a punto de matarlo, de apedrearlo, de decir todo, pero allí él perseveró porque él confiaba en aquel Dios que es eterno, que tiene todo bajo su control. Pero nosotros, ¿verdad? Cuando perdemos esta visión de Dios, pues fácilmente cualquier cosa nos saca de nuestra casilla, ¿verdad? Porque perdemos la visión del eterno, del Dios inmortal, del gran Dios soy. Fue esa verdad de Dios que dio a él la fuerza, el consuelo. Ahora preguntamos, ¿por qué entonces? ¿Por qué eso? Porque la eternidad de Dios nos enseña a estar seguros a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier momento. Él es eterno. Para los creyentes, los que confiamos en Dios, la muerte no puede ser un enemigo para nosotros. No lo podemos ver porque para nosotros la muerte no es perder como por el caso de aquellos, de algunos. Para nosotros la muerte, como dice Pablo, es una ganancia. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso entonces? Porque sabemos que el día que dejamos de vivir aquí en este mundo no es todo, estaremos con Él en la gloria. Eso nos da consuelo, nos da fortaleza para seguir luchando a pesar de los obstáculos que encontramos día a día en nuestro caminar con Él. Recuerda que somos aprendices, estamos en la escuela de Dios, estamos caminando, estamos aprendiendo. Y sobre todo es confiar de que Dios tiene todo bajo su control. El Salmo comienza con esa gran afirmación sobre la relación del hombre con su Dios, dirigiéndose a Él no como Elohim, el poderoso, ni como Jehová, el ayudador, sino como Adonai. La palabra que el salmista usa es Adonai. Adonai, tú has sido un refugio para nosotros. Fíjense, el mismo verbo muestra que no solamente fue el refugio en un momento, sino sigue siendo ese refugio para su pueblo. No importa qué generación, no importa qué momento, Él sigue siendo ese refugio para sus hijos. Es lo que está diciendo, que Él está afiriendo a los nombres de Dios, que los nombres de Dios muestran el carácter de Dios. Ahora, el nombre que está usando aquí es Adonai, que significa el Señor, el soberano, el dueño y el amo. Él es Señor. No sabemos a veces lo que implica decir que Cristo es mi Señor. Lo que estoy diciendo es que es aquel que me manda todo lo que tengo que hacer, que controla, que me diga todo lo que tengo que hacer.
Así como un esclavo no puede decidirse, no puede decidir por sí mismo hacer lo que le da la gana, también nosotros, nuestra vida debe ser guiada por nuestro Señor, Cristo, que nos dice lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. El salmista declara que Él ha sido este refugio. Y en otras versiones dice la morada. Y podemos agregarse y podemos profundizar esa habitación, este hogar del hombre en todas las generaciones. Fíjense, la palabra hebrea para refugio también aparece, ¿verdad?, en Deuteronomio 33, versículo 27. Lo podemos leer. Dice de la siguiente manera: el eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Wow, en ese versículo dice el eterno y comienza con el eterno y termina con eterno. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Dice, el eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. O sea que, y eso, la palabra refugio, en la original da a entender el sentido de morada, ¿verdad? O sea, Dios es para nosotros, sus hijos. Nos dice Moisés, que eres para nosotros, eres nuestro refugio. O en otras palabras, que recogen, digamos, mejor el original hebreo, dice, Dios es nuestro lugar de morada. Dios es nuestra casa. Dios es nuestro hogar. O sea, ¿qué pasa entonces? ¿Qué hay en un hogar? Bueno, en el hogar es en donde yo encuentro paz, tranquilidad, sosiego, reposo, protección. O sea, todas estas ideas están asociadas con la idea de morada. Eso es lo que Dios es para sus hijos. Es lo que Dios es para aquellos que confían en Cristo, que depositan su fe en Él. Ya no es un vagabundo que anda por allá, por allí, por allá. No es, eres hijo de Dios y como tal tienes un hogar. Y eres tu hogar. Es Cristo que es tu hogar. Y es lo que nos inspira leer y comprender lo que está diciendo en este salmo. En otras palabras, no debemos tener miedo si estamos solos. Si las tormentas de la vida nos azotan, las olas del mar nos tiran, ¿verdad? Si las cosas no vienen como tú y yo lo estamos esperando, encontramos adversidades, momentos difíciles, momentos de crisis, que a veces que nos sacuden al punto de hacernos caer. Así como Jesús dijo a Pedro en alguna ocasión, dice que el enemigo te va a sacudir tan fuerte, va a estar a punto de caer, pero tenga seguridad que no te voy a dejar caer. Y entonces nosotros tenemos esa misma seguridad, que nuestro Dios, nuestro eterno Dios, no nos va a dejar caer a pesar de las adversidades de la vida. Si hay la posibilidad de que las enfermedades catastróficas vengan a nuestras vidas, Dios es nuestro lugar de refugio. Cuando las dificultades de la vida nos, ¿verdad?, sacuden, a veces estamos a punto de perder la esperanza, porque podemos ver como, siendo creyente, como vivimos en estrechez, en momentos difíciles, y como aquellos impíos pueden estar viviendo su vida. Por eso a veces nos puede tentar a dudar de nuestro Dios. Pero déjeme decir que no eres tu hogar. Eres tu hogar, eres tu mejor hogar, donde puede encontrar quizás lo que el mundo no te puede dar, es allí que puede encontrar. El mundo te puede ofrecer fantasías, ¿verdad? Sueños falsos, pero tu Dios nunca te va a ofrecer nada que no sea de su esencia, que no sea de lo que Él es. En Él y solo en Él no encuentro tal seguridad que nadie ni nada
me puede dar. No tengamos miedos, hermanos, de nada de ese mundo, porque Dios es nuestro refugio eterno, nuestro refugio perpetuo, porque eres eterno, eres Dios, y es a Él donde siempre podremos recurrir. Cuando se sienta sin fuerzas por las agitaciones de las circunstancias, tú tienes a dónde recurrir. Tienes un lugar de refugio a donde puedes ir. Cuando no hay ninguna, cuando todas las puertas están cerradas, hay una puerta que está abierta para ti. Dios está siempre esperando a ustedes con sus brazos abiertos. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 71, versículo 3. Leemos. Dice en la versión que tengo aquí: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿Entiendes eso? El salmista tenía esa plena seguridad, por eso está diciendo: Señor, sé para mí esta roca, donde puedo sentirme seguro, sentirme firme, porque la idea de la roca nos enseña de la firmeza. Es algo que es firme. Por eso Dios en muchas ocasiones se refiere o se compara como una roca, ¿verdad? Que da seguridad, que da firmeza, y Jesús es esa roca sobre la cual tú y yo debemos edificar nuestra vida. Y cuando tú y yo construimos nuestra vida sobre esa roca, porque sabemos que hay dos maneras de nosotros construir: o construir sobre la roca o construir sobre la arena, ¿verdad? Y la diferencia se va a notar, quizás no en la construcción, en el tipo de construcción. Cualquiera puede ver, qué lindo es, pero va a verle sobre la base, sobre qué tú estás edificando su vida. Si está sobre Cristo, sí, te puedo asegurar, está en la mejor posición, porque solamente en Él podemos tener esa seguridad. Por eso está diciendo el salmista: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Porque tú has dado mandamiento. ¿Para qué esos mandamientos? Para salvarme. ¿Por qué? Porque tú eres mi roca. Tú eres mi fortaleza. Salmo 90, versículo 9 a 10. Ya viendo eso, lo que estamos diciendo, ya que has puesto al Señor por tu refugio, si bien lo has puesto, ¿verdad? Al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ningún desastre llegará a tu hogar. ¿Entiende eso? Si tú edificas en Salmo 91, 9 a 10. Si tú edificas su vida sobre aquel que es el fundamento de tu vida, no tienes miedo, no puedes tener miedo por las cosas, porque lo mismo está diciendo. Ya si has puesto, de hecho esa versión dice, ya que has puesto, ¿verdad?, al Señor por tu refugio, si Dios ya es tu refugio, tu morada, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte. Ningún desastre llegará a destruir tu hogar. En otras palabras, nada puede realmente dañar a los hijos de Dios. Absolutamente nada. No significa eso, no estoy diciendo con eso no vas a pasar por fuego, por aguas, por tormentas de la vida. No es la posición. Sí, va a pasar por todas esas cosas, pero tenga seguridad de que Él está contigo. Podrán tocar nuestros cuerpos enfermedades, pueden pasar por momentos difíciles, pero jamás puede tocar nuestra alma.
Hay cosas que difíciles que pueden pasar en nuestra vida, pero la seguridad que tenemos en Él, nadie va a poder entonces hacer frente a Él, porque Él es todopoderoso y no hay nadie que es más grande que Él. Moisés entendía que la ayuda de Dios a su pueblo no comenzó con el éxodo de Egipto, eso no, desde la eternidad pasada. Desde sus inicios como peregrinos bajo el patriarca Abraham hasta los días de Moisés, Dios había sido su refugio, su morada, y sigue siendo nuestra morada. Sigue siendo nuestro refugio si realmente somos cristianos. Si ustedes confían en Él, si depositan su fe en Él, Él es tu refugio. No tiene que andar buscando otro refugio porque no existe ninguno más seguro que Él. Él es el único. En su dimensión, en su cualidad, no existe como Él. Dios es nuestro refugio. O sea que al entender eso, Moisés entiende que, bueno, en el Señor encuentra su protección. Por eso podemos afirmar con seguridad que no somos vagabundos. Quizás esa palabra suena fuerte, ¿verdad? Hablando espiritualmente, esa obviamente nunca tiene por qué ser el estado del creyente. Por eso los que creemos en Cristo ya no son vagabundos. Tenemos nuestro hogar en Él. Y el hogar debe ser un lugar donde descansamos, donde descansemos, donde podamos ser nosotros mismos, donde dominen el amor divino y la felicidad. Y todo eso debería marcar nuestra relación con Dios. Cuando alguien ve, recuerda que el gozo que el creyente no depende de las circunstancias. El gozo del creyente no depende de cuánto tiene en el bolsillo, cuántas cosas materiales posee. Si ese es tu gozo, hermanos, estás totalmente equivocados. Porque lo que tú posees hoy, no importa si estás en una buena casa, una bonita casa, un terremoto en un segundo puede acabar con eso. No importa si tienes el vehículo del año, un accidente puede acabar con eso. Si tu gozo está puesto en esas cosas, ya estás en el lugar equivocado. Por eso el creyente experimentamos el gozo a pesar de cualquier circunstancia de la vida. Si no, pregunta a Pablo, ¿cómo pudo escribir Filipenses estando en la cárcel? Llamando a los hermanos a gozar en el Señor. ¿Cómo pudo invitar a que gocen en el Señor? Porque entiende que su Dios es eterno y todo está bajo su control. ¿Sabe por qué a veces terminamos cansados, deprimidos? Porque pensamos que tenemos control de muchas cosas. Y a veces oramos, decimos, Señor, toma control. Pero el control sigue debajo de nuestras manos. ¿Y cómo queremos que tome control si seguimos y queremos continuar nosotros controlando? Y por eso cuando algo escapa de nosotros, desesperamos, frustramos. Terminamos ahí decepcionados, algunos hasta enojarse con Dios, pensando que está en la condición por la causa de Dios, por la culpa de Dios, sin dar cuenta, porque no entendemos a Dios en su dimensión, en su ser, en lo que Él es, porque entender a nosotros depende de entender quién es Dios. Dios es eterno, tú y yo somos temporales. Somos mortales, somos efímeros. Hermanos, en la eternidad hay una morada segura para los hijos de Dios. Si Dios mismo perteneciera al ayer, no sería un refugio adecuado para los mortales. Si pudiera cambiar y dejar de ser Dios, no sería más que una morada incierta para su pueblo. Pero el que habita en Dios no puede ser desalojado. Sabemos que algunos podemos estar en una casa bien, pero muchas veces son alquiladas. Y no importa si pagas o no, si el dueño quiere desalojarte, bueno, lo va a hacer. Y
Y muchas veces que no tenemos que mover de un lugar a otro. Nos gusta o no, pero no tenemos que hacerlo. Porque no tenemos, no nos pertenece digamos, este lugar. Porque entonces, hermanos, entendemos eso, la razón por la cual el que habita en Dios no puede ser desarrojado porque Dios es más fuerte que todos. Ni nadie puede arrebatarnos en su mano, ¿verdad? Porque eres más grande que todo. Aquí entonces es mejor para nosotros refugiarnos en Él, buscar el mismo, ¿verdad? El suministro de todos nuestros deseos solo en Dios, porque es el lugar seguro. La morada del hombre es un lugar donde puede descansar, ¿verdad? Deshacerse, sentirse como en casa y hablar fácilmente o familiarmente. Con Dios puedes estar siempre a casa. No necesitas estar bajo ninguna restricción que no fuera de lo que su naturaleza, su nueva naturaleza impone, que es para cuidarte, porque así como Dios no puede hacer nada que fuera de su esencia, los hijos de Dios tenemos que imitarlo a Él. El cristiano, ¿verdad? De inmediato le da a Dios la llave de su corazón y le permite darle vuelta a todo. Cuando tú confiesas de corazón al Señor, lo que tú estás diciendo, Dios, aquí está la llave de mi corazón. Tú eres el que abre y cierra cuando tú quieres, cuando quieras. Y eso no me preocupa porque yo sé que todo está bajo control. Cuando más vive Dios en el cristiano, mejor lo ama el cristiano, ¿verdad? Porque cuando Cristo es la esencia de su vida, es el centro de su vida, mejor dicho, todo lo que hace gira a glorificar a Dios. No estoy hablando de ser cristiano nominal, simplemente por el nombre, y no sometes bajo el señorío de Cristo. Cuando dice que soy cristiano, porque estoy diciendo que me identifico con mi Señor. Y de aquí en adelante, Él es el que manda. Y obedezco. Pero muchas veces decimos que somos cristianos. El Señor nos dice lo que tenemos que hacer. Nosotros decimos, no, Señor, no, yo tengo una mejor opción que tú. Déjame hacer lo que mejor me parezca. Lo que estamos diciendo, das palabras, que tú no eres mi Señor. Yo sigo siendo mi Señor. Sigo siendo mi rey. Hay una canción que habla así. Yo sigo siendo el que reina en todos mis asuntos. Tú estás aquí cuando hay fuego, yo grito para venir a ayudarme. Como algunos han comentado, ese Dios de bombero que muchas veces inventamos, ¿verdad? Cuando hay situaciones difíciles, ahí oramos, Señor, ayúdame. Pero cuando todo va bien, olvidamos si el Señor existe, ¿verdad? Y Dios ama a su pueblo, aún más cuando, ¿verdad?, está familiarizado con Él, porque así disfruta de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, del cuidado de Dios. Y así como nosotros podemos entender, ¿verdad?, que nuestra vida tiene que reflejar cada día más a lo que Él hace, lo que Él quiere lograr en nosotros. El hogar del hombre es el lugar donde se concentran sus afectos. Hombre cristiano, quiero preguntarte, cuando hablo de hombre, estamos hablando de todos, ¿verdad? De género humano. ¿Es Dios tu morada en ese sentido? ¿Tú has contemplado a Dios como tu morada, como tu refugio? En el sentido que nosotros estamos viendo aquí. ¿Le has entregado toda tu alma a Dios? Esas son preguntas que le ayudan a ustedes a analizar su vida. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Cómo tú vives entendiendo que eres eterno? Él no tiene principio ni fin. Él trasciende todo lo que existe. Él es el que tiene control absoluto. Él es el que reina sobre todas las cosas. Y ahora, entendiendo eso, ¿cómo tú experimentas eso? ¿Entiendes que eres tu morada realmente? Mi siguiente observación
se refiere al arrendamiento de esa vivienda, ¿verdad? A veces ya sabes, la gente es expulsada de sus casas o sus casas se derrumban sobre, ¿verdad?, sus oídos. Nunca es así con los nuestros, los que estamos en Dios. Como el mismo Jesús dijo una vez, voy a preparar moradas para usted y luego vuelvo por ustedes. ¿Y dónde voy a estar? Ahí estaré conmigo. Dios es nuestra morada a lo largo de todas las generaciones. Cristiano, tu casa es en verdad una casa digna de respeto. Y has vivido allí durante mucho tiempo, mucho antes de haber existido aquí en esa tierra, porque eso Dios lo ha establecido desde la eternidad pasada. No es algo de ahora que empieza a verlo, no, desde antes de la creación del mundo. Como dice la misma palabra de Dios, somos bendecidos antes de la fundación del mundo. Antes de Dios empezar a crear las cosas, Él ha establecido que todos los que están en Él tienen un hogar seguro. ¿Verdad? Habitaste allí en la persona de Cristo mucho tiempo antes de ser traído a este mundo pecaminoso, ¿sabes? Y seré tu morada por todas las generaciones, por todos los tiempos, todos los siglos. Nunca debes pedir otra casa, siempre estarás contento con el que tienes. Nunca desearás cambiar tu habitación porque es mejor, estar en Él. No existe nada en ese mundo. Todo lo que el mundo puede ofrecer son fantasías. Si Satanás se atrevió a ofrecer a Jesús al mundo, ¿qué es lo que no puede ofrecer? Él lo dijo a Jesús, si tú no quieres sufrir, arrodíllate, mira, te puedo entregar todo el mundo. ¿Y a qué pertenece al mundo? Al mismo Dios. Por eso no se va a seguir ofreciendo a ustedes y a todos fantasías. Pero no va a encontrar nada de eso que es solamente en el Señor. Mi último punto para ir cerrando. Dios es eterno. Por eso dice, antes de que los montes fueran engendrados y nacieron la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Mira, qué énfasis que el autor está poniendo aquí en la eternidad de Dios, mostrando que la mente humana no alcanza la trascendencia ilimitada de Dios, tanto en tiempo como en poder y en espacio. Ese es el Dios que ha sido fiel con su pueblo y que sigue siendo fiel con sus hijos en toda generación. Es ese Dios que tú y yo adoramos, que tú y yo servimos. Cuando observamos este espléndido pensamiento de la eternidad de Dios, se hace tocar el carácter cambiante e inconstante de nuestro estado terrenal con la sola, ¿verdad?, palabra morada. Porque nosotros cambiamos cada rato, cada momento, ¿verdad? Pero en la misma definición que vimos, que Dios no tiene sucesión de tiempo en Él, no tiene cambio. Ahí en la eternidad de Dios vemos también la inmutabilidad de Dios. Vemos que Dios es la simplicidad de Dios, que eres único, que no es separado por pedazos, a pesar que la Biblia presenta a Dios de diferentes atributos, no que está fragmentado. Dios es uno, y lo dice la Escritura. ¿Sabes? Una visión correcta de la eternidad de Dios transmite advertencia y consuelo. Advertencia para los impíos y consuelo para los creyentes. Saber que Dios es eterno nos da seguridad. Sabemos que no confiamos en alguien que cambia cada rato. ¿Tú imaginas si Dios era cambiante como tú y como yo? Cada vez que a veces nosotros nos da esa rabieta, esa rabia, a veces que nos enojamos, nos vamos y dejamos, ¿verdad?, como niños malcriados, ¿verdad? Y a veces, pero Dios sigue siendo paciente con nosotros. Él no cambia. Así es su esencia. Cuando más se estudia
acerca de ese carácter de Dios, más fuerte es el contraste al que arroja la brevedad e incertidumbre de la vida humana. Más que tú conoces a Dios, más va a entender que su vida es breve, es corta. La Biblia lo compara como hierba, como un árbol que tú puedes pasar esa mañana, ves que está bonita, llena de flor, pero cuando regreses, todas esas flores están allá al piso y van a marchitarse, va a secarse y no hay vida. La vida es corta, hermanos, para nosotros gastarla en cosas innecesarias. De hecho, la próxima semana es la segunda parte que estaremos enfatizando, viendo la eternidad de Dios y viendo nuestra condición efímera. El poder eterno de Dios nos convence de impotencia, ¿verdad? Note el fuerte contraste, dice, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres Dios. Tu vida se sustenta en el poder de Dios. La vida del hombre es un don, es ese don en el que tanto a veces se regocija, ¿verdad? Y en el que presume hacer fantásticas astucias ante las alturas del cielo. Lo que florece en su orgullo y gran esfuerzo, en sus ambiciones, planes, grandes empresas, es algo tan poco en su poder que lo conviertes hasta el polvo más fino como una palabra. Y con esa otra palabra que encontramos aquí, el mismo Salmo dice, en versículo 3, ¿qué dice? Volvemos a este mismo, ¿a dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Polvo. De hecho, la reina dice convertidos, pero ese convertidos no es arrepentimiento. Ese que dice que volvemos de donde nos venimos. Como lo mismo que dijo el Señor, ¿recuerda? En Génesis 3, 19, tú eres polvo. Ahí entonces van a regresar. El eterno Dios se usa para convencernos de engaño. Medimos la vida con estándares falsos, hermanos, que muchos miden su vida por lo que poseen, lo que puede hacer. Como ya estudiamos en la misma escritura, vimos el ejemplo en Lucas 12, de aquel hombre que estaba almacenando cosas con el orgullo, pero el Señor dice, mira, qué tonto es, y no sabe que no voy a pedir su vida, pero pensaba que tenía control de todo, y no tenía absolutamente control de nada, y muchos podemos hacerlo así. Podemos vivir de esa fantasía, de esa dimensión, de ese pensamiento. Pensamos que todos son nuestros, ¿verdad? Que a veces algunos dicen, todos son míos, cosas, yo trabajo por eso, es por mi sudor, claro. Por tu sudor, ¿verdad? Pero seguimos viendo, el mismo Salmo nos devuelve a la verdadera regla de medición, cómo tenemos que medir la realidad. Por eso dice, porque mil años delante de tus ojos, a los ojos de Dios, son como que el día de ayer, que ya pasó, y como una de las vigilias de la noche. De hecho, más adelante el mismo salmista dice, Señor, así mismo, ya yo entiendo eso, versículo 12 del mismo Salmo, dice, enséñame de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si en ocasiones se actúa con arrogancia, con orgullo, pensando que yo era algo, Señor, y gastando lo poco que tengo, ayúdame a contar bien. Enséñanos a entender, dice Nueva Traducción Viviente, a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Señor, si en algunas ocasiones actúa con insensatez, ahora tu palabra debe ser el que controla mi vida. Ahora tengo que medir mis acciones bajo ese patrón establecido, porque así lo es. Esta es, hermanos, es la descripción más elevada de la eternidad de Dios, a la que puede llegar el lenguaje humano. ¿Sabes qué? Es limitado. Todo lo que estamos diciendo lo estamos usando en un lenguaje antropomorfismo, antropomórfico, en un lenguaje humano para tratar de entender, porque no hay forma de un hombre, como el ser
limitado o finito puede explicar de un Dios infinito. Sería un atrevimiento terrible. Pero damos gracias a Dios porque Él puede bajarse, se acomoda a nosotros, incluso hablándonos desde un lenguaje humano donde podemos entender. Podemos comprender poquito, alguito, ¿verdad? Y eso es lo que el salmista nos lleva. El salmista a punto de describir el estado fugaz y transitorio del hombre, pero primero nos dirige, como estamos viendo, a contemplar. Lo primero, la naturaleza divina de Dios, la inmutabilidad de Dios, los atributos de Dios y ese atributo, la eternidad de Dios. Ahora, sabiendo eso, podemos entonces comprenderlo. Ahora preguntémonos, ¿en qué relación se encuentra este ser eterno con nosotros? ¿Tú has notado eso? ¿En qué está? ¿Cómo tú lo estás viendo? Entendiendo que ya eres eterno. ¿En qué eso te ha impactado su vida? ¿En qué eso ha cambiado su manera de pensar? ¿En qué eso ha cambiado su visión equivocada ahora a enfocar en ese Dios maravilloso? Se nos recuerda el poder por el cual formó la tierra y todo lo que existe. Se nos recuerda la eternidad en la que habitó antes de que hubiera una criatura para, ¿verdad?, conocerlo y adorarlo. Y ahora cuando dice adorarlo y conocerlo, ¿en cualquier fin? O sea, que Dios necesitaba algo. ¿Y es por eso que Él nos creó? No, todo eso lo hizo para su propia gloria. La eternidad de Dios pone en justa perspectiva la brevedad del hombre. Por eso nos vemos 1000 años para Dios es como el día de ayer. Pero finalmente, hermanos, entendiendo lo que el salmista nos está diciendo, con eso, bueno, vamos a orar. Queremos ver unas aplicaciones que nos podemos llevar a reflexionar sobre esta verdad. Dios ha sido elevado por encima de todo el tiempo. Y ninguno de los términos en los que los hombres describen a Dios pueden encajar a Dios. Estamos tratando de comprender eso. Pero aunque la vida aquí es corta, ¿sabes algo? La vida en Cristo después de la muerte es eterna. Hay algunos que despertarán a vida eterna, al gozo del Señor, al disfrute de Dios y la vida abundante que Él ha ofrecido porque han puesto su fe en Jesucristo. Han hecho de Jesús, de Cristo, su refugio eterno. Pero hay otras personas que despertarán a la muerte eterna. Y estos nos dice Moisés, y lo que nos enseña Moisés, nos debe dar dos cosas: consuelo y miedo. Consuelo para los que están ya amparados en la obra de Cristo, y miedo para aquellos que todavía siguen pensando que pueden controlar sus vidas. Amigo, si tú estás aquí sin estar amparado en Cristo, debes tener miedo, pero no es un miedo para ir a esconderte, es un miedo para rendirse a los pies de Cristo y reconocerlo como tu único Señor y Salvador. Y desde ese momento ya Él va a ser tu refugio eterno. Tú no vas a ser como un vagabundo en ese mundo. Tú vas a ser un hijo que está devuelto a casa, que pueda encontrar lo mejor que su padre reserva para su vida. Como el ejemplo que tenemos en Lucas 15 del hijo pródigo. Aquel que vuelva, aquel padre hizo fiesta y celebra con su hijo. Porque si no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Eso sí debe causar terror. Y con eso en mente, quiero invitarle a que reflexionamos en Eclesiastés 3:1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Por tanto, aprendamos a esperar pacientemente en el Señor, como el salmista dice en el Salmo 40. Pero sabes, ese tiempo es el tiempo de salvación, no hay otro más, no hay otro mejor. Ese es el tiempo que cuenta para la vida eterna o la muerte eterna. Hoy ustedes, todos los que están aquí, la decisión que tú tomas hoy puede cambiar su vida en dos direcciones: para la vida eterna o la muerte eterna. Es ese tiempo que tú tienes. Lo que hagas ahora cuenta para siempre. Ahora preguntamos, ¿es Cristo tu único refugio? ¿Es Cristo Jesús? ¿Es Jesucristo en quien te escudas de la ira de Dios sobre el pecado? Solo hay dos caminos, ¿sabes? La vida eterna y la muerte eterna. Jesús es el refugio eterno a todos aquellos que confían en Él. No tengamos el mañana, no temamos la soledad, no temamos las enfermedades, no temamos las tormentas, problemas de la vida. Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Él siempre ha sido o ha estado con nosotros, aún sin ni siquiera nosotros saberlo. Por tanto, búscalo. Él es tu paz. Si tú estás atormentada, estás deprimida, Él es tu médico por excelencia. Eres tu seguridad, porque a veces termina porque piensa que tiene seguridad, que tiene protección. Eres tu protección, tu descanso para siempre. ¿Sabe por qué? Porque eres eterno. Con eso en mente, vamos a ponernos en pie. Y vamos a terminar orando. Y que el Señor, en su amor único, en su gracia, puede llevarte a no solamente oír, sino que lo que Él te ha traído al corazón, que esas verdades pueden echar raíces profundas en su ser. No lo voy a decir que tienes que orar, porque tú sabes lo que tienes que hacer. No vamos a decir que hagas lo que tú sí sabes, que la misma palabra de Dios te enseña cómo hacerlo. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor Dios, por tu palabra. Señor, éramos errantes, descarriados, andando, Señor, como vagabundos, sin morada. Pero tú preparaste para nosotros esa morada que es tú mismo. No hay nada mejor, Señor, que eso. Y te damos gracias, oh Dios, por tu verdad. Que tu iglesia, Señor, pueda reconocer, Dios, que tú eres nuestro refugio de generación en generación. Tú eres ese lugar seguro donde encontramos lo que nuestras almas necesitan, que no se encuentra en ningún otro lugar. Señor, eso no es fábulas, no son simplemente palabras, son tus verdades. Señor, saber que eres eterno nos consuela, nos da seguridad, nos pone, Señor, en justa perspectiva de nuestra brevedad, de nuestra fragilidad. Gracias por eso, Señor. Porque a veces pensamos que tenemos toda la eternidad, toda la vida, y no es así. Por eso tu misma palabra nos llama, Señor, a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. El salmista lo dice: Señor, ayúdanos a contar bien nuestros días, para que crezcamos en sabiduría, no más de actuar con imprudencias, insensatez. Para eso, Señor, necesitamos
conocerte, porque el principio de la sabiduría es el temor a ti. Y gracias, Señor, por tus hijos que están aquí con hambre, Señor, de oír tu palabra. Y gracias, Señor, por enseñarles que en esta mañana, Señor, pueden regresar a sus hogares con la convicción de que tú eres este refugio para nosotros. Y no solamente por un momento, sino para siempre y siempre. Por eso te alabo, Señor, te exalto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.